Buenas noches a todos y bienvenidos a Café de Levante. Mi nombre, como ya sabéis, y quien os habla, Rafael Montaño García. Hemos cerrado la segunda temporada de Café de Levante, de nuestro café más literario, ¿verdad? Han sido 44 programas cargados de buenos invitados y de mejor temática. Y bueno, como estamos ya metidos en plena canícula sanluqueña, en pleno verano, y es bueno oxigenarse y descansar un poco, por supuesto, y preparar nuevos proyectos para la tercera temporada de nuestro Café de Levante, que comenzará en septiembre. Vamos a hacer unos especiales recordando los mejores momentos de esa segunda temporada, que fue y ha sido compuesta por 23 programas, ¿no? Vamos a empezar este primer bloque hablando viendo las imágenes y recordando un poquito la actuación de José María Hermoso Rivero, el historiador sanluqueño, que estuvo con nosotros inaugurando la segunda temporada y hablando precisamente de sus trabajos históricos y de esa vocación que tiene, ¿no?, con la educación y sobre todo por la cultura de Sanlúcar. A continuación de José María Hermoso estaba doña Beatriz Alcón, que era psicóloga, y nos habló de esos problemas de la mente. Nos habló de cómo afrontar el día a día en esta sociedad tan rápida y convulsa en la que estamos viviendo, ¿verdad? Y para cerrar este primer mini bloque, se encontró con nosotros Pablo González Mármol, que era director de enseñanza pública. Hablamos en aquel momento de todo lo que fue esos comienzos de la educación pública en Sanlúcar en los años 70, ¿no?, y cómo fueron avanzando y cómo fueron prosperando y evolucionando las siguientes generaciones en los años 70, 80, 90 y hasta los años 2000, hasta que él deja de ser profesor. Vemos las imágenes y volvemos para este segundo minuto. Ya en nuestro primer programa, en nuestro primer Café de Levante, estuvimos hablando de esa historia, la historia más antigua de Sanlúcar, escrita, ¿verdad? Y conservada, que era de Francisco de Eraso y Arteaga, y que viene precisamente en su obra El desengaño discreto y retiro entretenido. Bien, antes de tocar ese tema, vamos a dar una pincelada recordando nuevamente quién era Francisco de Eraso y de Arteaga. Básicamente, y sin mor de entrar en demasiados detalles, es un señor que posiblemente naciera en Sevilla, pero que desde muy pequeño se viene a Sanlúcar. Su familia se afinca en Sanlúcar alrededor de 1620 y demás. Francisco de Eraso será un militar de profesión, tendrá el cargo de capitán de la milicia de la ciudad. De hecho, aparece muchas veces en los textos como el capitán Francisco de Eraso y Arteaga. Y entre sus aficiones destaca por ser un auténtico dramaturgo y poeta. Bien, él compone una obra alrededor de 1650-51, que se llama El desengaño discreto y retiro entretenido, donde él recrea esa huerta del desengaño, que para que lo entienda, la huerta del desengaño era una finca que tenía el octavo duque de Medina Sidonia a las afueras, bueno, claro, entonces era a las afueras de la ciudad, hoy en día estaría cerca de lo que es el convento de Capuchinos. De hecho, la zona aquella hay una calle que se llama Huerta del Desengaño, valga la redundancia. Y entonces él recrea una tertulia, algo que es muy típico en la literatura del barroco, donde diversos personajes dialogan sobre temas como la poesía, los celos, si es más necesario la experiencia o el conocimiento, y utilizando esa tertulia en el segundo capítulo de ese manuscrito, porque no podemos hablar del libro porque aún no ha sido impreso, un manuscrito, el segundo capítulo lo dedica a la historia de la ciudad de Sanlúcar, curiosamente a la que le dedica el libro. La obra El desengaño discreto está dedicado a la muy noble ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Y él, en ese capítulo segundo, que está transcrito y publicado, y cualquiera ahora mismo se puede meter en internet, lo puede buscar y lo puede leer, describe cómo era la ciudad de esa Sanlúcar de 1650. Es muy interesante porque aporta datos que otros historiadores después han pasado de largo, posiblemente porque Francisco de Eraso no era historiador. Pero, sin embargo, él como persona, como si a ti y a mí nos preguntaran, él apunta una serie de datos o recoge fuentes que después no serán utilizadas. Por ejemplo, uno de los datos más curiosos que cita Francisco de Eraso, porque me llama mucho la atención, es que el castillo del Espíritu Santo, en su época no se llamaba Castillo del Espíritu Santo, se llamaba Castillo de Arnau. ¿Bien? ¿Por qué se llama Castillo de Arnau? Según él, claro, siempre según él, el que había edificado la planta de ese castillo era un sargento de la guardia de la ciudad llamado también Arnau.
por eso le va a hacer nombre. Asimismo, retrata un poco la sociedad del momento, como puede ser el Corral de Comedia, o simple y llanamente lo que eran los monumentos más vistosos, siempre sin profundizar en ello. Es decir, este señor no es Velázquez Gastelu, simplemente alguien que escribe sobre la ciudad que él quiere y sobre la que le gusta. Porque estamos hablando de una Sanlúcar en medio del siglo de oro, metido en todo totalmente en el y en siglo plena de oro. crisis. Y en plena crisis porque hace referencia de esa Sanlúcar antes de estar, o sea, esa Sanlúcar antes de pertenecer a la Corona de España y después de estar en la Corona de España. Hacéis un poco ese trabajo de investigación precisamente así, porque Velázquez Gastelu en su obra del siglo XVIII toca también temas del señor de Francisco de Eraso, ¿lo nombra? Sí, él igual que nombra a otros historiadores cuya obra hoy se han perdido, pero lo nombra. Lo que pasa es que Velázquez Gastelu, él dice que es un señor que escribió una serie de apuntes sin ton ni son. Claro, hay que entenderlo. Eraso de Arteaga es un literato, como poeta es muy bueno. Obviamente nosotros, tanto mi compañero Antonio Romero Dorado y yo mismo, que firmamos el artículo, hemos rescatado parte de esa obra que él incluye en El desengaño discreto. ¿Por qué? Porque él tenía muchas poesías, tiene una obra de teatro completa que está dentro del manuscrito, y él la incluye dentro del manuscrito. Es decir, él coge El desengaño discreto y hace una amalgama de textos ahí, y aprovecha para publicarlo. Bien. De hecho, Francisco de Eraso, cuando se hace un certamen de poesía en Sevilla por la inauguración de la parroquia del Sagrario, que está junto a la Catedral de Sevilla, se inaugura un certamen, se realiza un certamen de poesía y él lo gana. O sea, él lo dice, y más lo dice la fuente, él gana el certamen de poesía con una serie de poesía religiosa. Y básicamente por eso no es Velázquez Gastelu. Entonces Velázquez Gastelu decía de él de que era un señor que había escrito un montón de cosas, pero sin ton ni son, claro. Sí, no tenía el rigor científico, ni aspiraba simplemente a describir las cosas como las describía Velázquez Gastelu. Sí, pero en cambio, pese a no tener ese rigor científico, hoy día se ha convertido en una obra tan importante, porque hemos estado hablando antes de que precisamente se ha publicado un libro por la Universidad de... Sí, curiosamente... ¿De Huelva es? De Huelva. Curiosamente, hace nada, fecha reciente, noviembre, diciembre, se ha dedicado un libro, sobre todo, al mecenazgo del octavo duque. Ten en cuenta que la Huerta del Desengaño la crea, digamos, el octavo duque, y el personaje central de esa tertulia es el octavo duque. Claro, la Universidad de Huelva, cosa que me parece estupenda, ha reivindicado un poco la figura literaria y cultural de mecenazgo del octavo duque. Hay que tener en cuenta, voy a decir dos detalles. Uno, Góngora le dedica la fábula de Polifemo y Galatea, se le dedica ni más ni menos que al octavo duque, primero. Y después hay un poeta que en Sanlúcar está totalmente olvidado, pero que si nos fuéramos a cualquier parte de Andalucía, sobre todo la zona de Málaga y demás, como es Pedro de Espinosa. Pedro de Espinosa es uno de los grandes poetas del barroco andaluz, que vivió en Sanlúcar y murió en Sanlúcar, y aquí prácticamente pasa desapercibido. Y uno de los grandes poemas, de hecho, en Antequera hay un monumento allí, cualquiera vaya a Antequera, en la colegiata alta que está ahí arriba, hay un monumento a Pedro de Espinosa. Y Pedro de Espinosa se lo trae el octavo duque aquí y lo nombra director del colegio de San Ildefonso, que había fundado el séptimo duque. Y eso y además le dedica una serie de poemas al octavo duque preciosos, elogio al retrato del octavo duque, y es un poeta magnífico que cualquiera puede encontrar en cualquier edición de cualquier editorial literaria, Castalia. Porque empezamos a rescatar nuestros problemas más escondidos, más ocultos, y evidentemente tiene un trabajo enorme. Imagino que eso llevará, o sea, a hacer sentir al paciente que verdaderamente se está tocando el problema, que se está buscando una solución, debe de ser muy satisfactorio, ¿verdad, Beatriz? Es satisfactorio cuando ves que la persona va avanzando, va mejorando, va descubriendo cosas que no se esperaba, pero no sorpresas que le ayudan a que todo sea más fácil, ¿no? Que cuando vas viendo por dónde hay que tirar, todo es más fácil. Si yo sé cuándo me siento mal y sé lo que me ayuda, el camino se hace mucho más fácil, se tiene menos miedo. ¿En qué especialidad eres psicóloga, evidentemente, pero qué rama de esa psicología has estudiado? En psicología, la carrera en sí, por lo menos cuando yo la estaba estudiando, había diferentes ramas de que podías elegir, hay diferentes caminos. Yo elegí psicología en adultos, clínica en adultos, aunque toqué diferentes puntos porque me gustaba
Yo siempre pienso que, bueno, la vida es una evolución y hay que no solo ver el adulto, has pasado por la infancia y terminas en una vejez, en una madurez. Entonces yo sí toqué diferentes ámbitos y después cuando ya terminé, o no cuando terminé la carrera, sino durante los últimos años, sí me especialicé en terapia gestal. La terapia gestal es una terapia humanista, por decir un poco lo que es la terapia humanista, porque suena así. La terapia humanista es la que se centra en la persona. Bueno, la psicología se centra en la persona, está claro, pero sí es verdad que muchos tipos de terapias se centran en el problema, solo ven una persona que tiene un problema. En la terapia gestal, que es una terapia humanista, se centra en la persona con el problema, pero siempre la persona primero. No solo es un problema el que nos trae a consulta. Entonces la terapia gestal tiene 3 pilares muy básicos, muy centrales, que trabajan el aquí y el ahora, el vivir el presente y el ser responsable de mi vida y de mis emociones. Y bueno, es una terapia que creo que ayuda mucho, hace que vivamos la día, los instantes que son realmente lo que importa. Y bueno, es la que más, aunque he tocado diferentes puntos, es la que más me ha gustado y la que veo que resulta más, ¿no? Que ayuda más, que me ha ayudado más a mí y a las personas. Porque Beatriz, evidentemente te habrás encontrado con muchos casos de personas que llegan con un problema concreto y te dicen, mira Beatriz, yo me siento deprimido, tengo un problema, no soy capaz de avanzar en mi vida, pero por esta razón, porque he tenido un fallecimiento, he perdido mi trabajo, he perdido mi esposa, o etcétera. Y viene con un problema muy concreto. Me imagino que trabajar sobre eso parece que es un poco más fácil, pero también te puede llegar la persona que dice, es que no sé lo que me pasa. Sí, claro, suele ser esos 2 tipos de temáticas. Sí es verdad que cuando viene una persona con un problema en concreto, se va más directo, se va a eso en concreto a trabajarlo. Pero sí es verdad que a esa persona le ha afectado ese problema porque ha tenido una evolución en su vida, ha sobrevivido, como quien se dice, siendo de una forma, y le ha afectado más ese tipo de problema que a otra persona a lo mejor no le hubiera afectado tanto. Entonces, aunque hay que trabajar el problema, porque es a lo que acude, hay que ver también qué le ha pasado y qué le pasa a esa persona para que en este momento, aquí y ahora, te afecte tanto. Entonces, eso es la terapia gestal, ¿no? El trabajar este problema que tienes aquí y ahora, porque a lo mejor en otro momento de tu vida no te hubiera afectado para nada tanto como ahora. Si quieres te puedo leer un poquito de este libro, que viene muy claro cuáles son las bases de la terapia gestal y bueno, así ayuda a comprenderlo un poco. Dice, vive ahora, es decir, preocúpate del presente más que del pasado o del futuro. Vive aquí, relaciónate más con lo presente que con lo ausente. Deja de imaginar, experimenta lo real. A mí esta frase sí me gusta muchísimo, porque dice, deja de imaginar, ¿no? Pasamos tantas horas fantaseando con lo que será, con lo que fue, que nos olvidamos realmente de lo que está sucediendo aquí en este momento. Y es muy clarificador. Lo que pasa es que todo eso, yo siempre lo relaciono. Hoy, mira, precisamente hoy me acompaña en nuestro café, me acompaña Diálogos de Platón. Yo creo que fue el primer psicólogo verdaderamente que llegó a darle forma, ¿no?, a los pensamientos humanos, a la verdad, a la inteligencia, al amor, a la política, a las relaciones sociales, a los miedos. Creo que verdaderamente es ese primer psicólogo, ¿no? Entonces, eso que dices de no pensar en el pasado, evidentemente vivir el presente es lo que nos toca, pero siempre tenemos un nexo de conexión con nuestro pasado, porque si no, no seríamos lo que hoy somos, ¿verdad? Exacto, no somos si no fuera por esa historia que tenemos preliminar. Entonces, ¿cómo podemos levantarnos por la mañana y separarnos de ese pasado? Porque es tangible, está latente a cada paso. Claro, una cosa es no separarme del pasado porque soy lo que soy gracias a esa historia y soy incluso recordando esa historia previa que tenemos, pero una cosa es pegarme al pasado o querer cambiar ese pasado que ya no existe, que realmente ya es una fantasía, ya no queda rastro, solo queda el recuerdo en ti. Entonces es lo que pasa muchas veces, lo mismo con el futuro, que verdaderamente no existe, ya no está, no es tangible, no está aquí. Solo queda el recuerdo. Entonces, ¿qué pasa si yo me pego a esa historia que ya realmente es una fantasía y no estoy viviendo lo que me toca ahora, que es esto, que es lo que puedo, yo siempre lo digo, lo que puedo palpar, lo que puedo tocar con mis manos? Eso es lo que realmente existe. Sí, comienzos de la educación,
tus comienzos de la educación en Sanlúcar, en este caso con las escuelas de educación especial. ¿Qué valoración, qué pincelada nos puede dar de cómo ha ido transcurriendo la educación en Sanlúcar? La educación en general. Sí, la educación en general. Hombre, yo creo que primero aquello que se hacía era lo más progresista que se podía hacer en aquella época. Atender a los alumnos con discapacidades era pues un avance extraordinario. Cosa que años antes era impensable. Claro, quizás, eso ¿no? era impensable. Ya aquí se rompe una lanza en favor de la integración y en favor de la igualdad de oportunidades. Luego hay una época en la que es previa a la democracia, en la que se llamó unos parámetros un poco, digamos, de cierta prevención, de cierto miedo a ver qué nos iba a pasar en el momento de que sucediera, pues lógicamente la llegada de la democracia con la desaparición, con la muerte de Franco, ¿no? Y esto nos tenía a todos un poco, digamos, en guardia. Pero inmediatamente cuando aparece este suceso, pues la gente empieza a ver que el mundo se les abre, ¿eh? Hay una incorporación de nuevas leyes, incorporación de otro tipo de visión de la realidad. Aparece la libertad religiosa, que fue, fue importantísimo. Aparecen ciertos decretos que regulan el funcionamiento de los claustros y, lógicamente, también aparece a poco tiempo, ya con la Junta de Andalucía, pues la organización de los centros educativos, teniendo en cuenta la participación de los padres en distintos ámbitos, consejos escolares, luego las distintas figuras que se van incorporando al mundo de la dirección educativa, en fin, lo que se llama las unidades, pues hoy digamos unidad staff, diríamos hoy, utilizando el lenguaje un poco extraño. Pero sí es verdad que esto nos da todas las posibilidades de construir una enseñanza basada en un nuevo proyecto, un nuevo estatus. También las personas que estuvimos en aquel tiempo al frente de las direcciones educativas nos dan y tenemos la oportunidad de favorecer nuestra preparación yendo a cursos y cursillos que se establecían en distintas universidades de España. Yo concretamente, y varios compañeros de aquella época, pues estuvimos en Pamplona, en fin, cursos en Navarra, cursos en Deusto, de direcciones, cursos en Italia. Todo este tipo de aportaciones eran fundamental para el reto que nos presentaba. Claro. Teníamos que educar de otra manera y con otras perspectivas de cara al futuro. Y pese a eso, os encontráis también, pues, bueno, os encontráis con ese abanico de ideas nuevas, ¿no?, que trae, bueno, sí, pues la nueva etapa democrática que se encuentra España después de la muerte de Franco. Y también, pero hay también otros hándicaps, imagino, porque aquella Sanlúcar del año 70, de los años 75, de los años 78, donde todavía las familias, había una cierta precariedad laboral, con las huelgas de la vid, con las huelgas del sí, campo, imagino que te recordarás lo complicado que podía ser sí, ese primer impulso, sí, sí, digamos, educativo, ¿verdad?, para los chavales que claro, bueno, estaban en el colegio estudiando, ¿no? Había centros como el nuestro, que tenía el sector de población prácticamente el 80% procedía de la clase de la zona agrícola. Claro. Solamente un 20% se aglutinaba en barriadas que además curiosamente eran personas que habían casi se habían incorporado a la ciudadanía, o sea, a lo que me refiero a bloques de vivienda que rodeaban el centro y también tenían ese origen, la mayoría de ellos. Había gente del sector bodeguero y evidentemente había bastantes situaciones en fin, de precariedad social y de precariedad económica. Hacíamos lo que podíamos, teníamos alumnos que en fin, necesitaban una ayuda por parte de incluso del propio centro en algunos casos, y por supuesto materiales escolares, libros, en fin, e incluso en comedor escolar, todo ese tipo de cosas no eran un lujo, eran una necesidad perentoria para que estos chavales pudieran el esfuerzo era el doble, ¿no?, evidentemente, claro, ¿no, claro, Pablo? Para los profesores y poner en marcha esos proyectos educativos
asumaba todos esos problemas sociales y económicos de la Sanlúcar de aquella época, evidentemente. Sí. Evidentemente ya constituimos asociaciones de padres que ya empezaban a vincularse con estos compromisos, tenían un gran interés en que estas cosas, estas desigualdades sociales se fueran pues más o menos equilibrando, y se establecen becas por parte de las asociaciones de padres, se establecen ayudas puntuales y por supuesto también nuestros compromisos incluso con editoriales que proporcionaban libros, pero a las que le decíamos siempre que tenían que, en fin, si aportaban, si iban a vender libros para el resto de los alumnos, un tanto por ciento de aquellos libros tienen que ser gratis para los niños que tenían más necesidades. Eso es. Todo este tipo de cosas estaban previstas y los profesores estábamos muy mentalizados de que esta era la forma de hacer las cosas, porque si no, no podíamos tirar para adelante. Pablo, sería un bonito proyecto hacer un estudio, un libro, ¿verdad?, dedicado a la educación en Sanlúcar. ¿Qué duda cabe de que Sanlúcar, como toda perdón que te interrumpa, sobre todo con las experiencias y la vivencia que tenéis, bueno, en este caso tú y demás profesores que han hecho esa labor educativa en Sanlúcar? Sí, no, qué duda cabe de que Sanlúcar, como muchas de las ciudades que estaban en una situación muy especial en aquel momento, no teníamos industria, no teníamos prácticamente nada más que un mundo agrícola que empezaba a tener sus problemas, y un mundo vitivinícola que también era difícil porque eran de temporada prácticamente, ¿no? Temporada de vendimia, temporada a lo mejor de cuatro cosas importantes, del injerto, de la poda. Decadencia ya el sector. Claro, y no era unos trabajos continuados, y esto obligaba a imaginar y a poner la imaginación en marcha para que la situación de los alumnos y de los niños que estaban más desfavorecidos no se perdiera en esta posibilidad de que abandonaran el centro prematuramente. Era nuestro reto, qué duda cabe. Muchas chiquillas, sobre todo, empezaban a servir, la palabra servir, que era una palabra de hacerse pues más o menos 13, 14 años, abandonar el centro para incorporarse como persona al servicio de otras en tareas domésticas. Esto para nosotros era una auténtica tragedia, cuando teníamos una madre que nos decía: mi hija no puede venir porque necesitamos que se ponga a servir. Para nosotros esto era: se nos caía el mundo encima. En este segundo bloque vamos a recordar las imágenes de la actuación de Ana Gamero, periodista y escritora, que sacó el libro del Cuaderno de los Puedos. Seguirá a Ana Gamero Manuel Domínguez Jiménez, industrial sanluqueño y presidente del proyecto Belcon. Y concluiremos el segundo mini bloque de este primer especial de la segunda temporada con Jesús Anguita Duarte, archivero documentalista de la Fundación González Vías, donde hablaremos un poco de cómo era el funcionamiento de la bodega, cómo es la actuación de un archivero y un documentalista, cómo se archiva, cómo se guarda la fototeca, la colección de papeles antiguos y todo lo que guarda en una empresa familiar como es la bodega de González Vías, fundada en 1835. Del libro, que creo que define perfectamente lo que estábamos hablando, y dice así: cuando creas que ya no puedes sobrellevar la tristeza, párate y contémplala. Contémplate. Siente todo el dolor que llevas dentro y déjalo ir. Ahora respira y despídete de la tristeza. Es tiempo de recuperarte a ti mismo. Creo que define perfectamente toda la conversación que hemos estado manteniendo. Yo tenía una pregunta que evidentemente me la has contestado sobradamente, que era si se marcaban todos tus sentimientos en el Cuaderno de los Puedos. Evidentemente desde el segundo número 1 es sí, ¿verdad? Sí. Ya te digo que no es un libro autobiográfico, porque además hay muchos textos en los que he bebido de la fuente de la experiencia de amigas, de personas conocidas, de familia, y están reflejados. Pero sí es cierto que desde la empatía lo he sentido y desde la experiencia propia en algunos casos también lo he sentido. Para mí es fundamental sentir lo que escribes, si no es muy difícil comunicar. ¿Y qué sentimiento te cree Ana Gamero que debe de encontrar el que lee el libro? O sea, cuando el lector que empieza a estudiar y a leer este trabajo,
vamos a recorrer todas las facetas de nuestra, no sé, de nuestra mente, el miedo, la alegría, la tristeza. Se sentará, me imagino que la mayoría de la gente, si no todos, se sentirán identificados con esos sentimientos que son muy globales en sí. Sí, sí, sí. Yo la idea que he querido transmitir con esto, el mensaje, es que cuando la gente termine de leer el libro, que además es un libro interactivo, porque al final del libro tienes un apartado en el que ya no solamente te toca leer, sino que te toca trabajar. Yo empiezo ese apartado con la almohadilla yo puedo y el resto lo tienes que poner tú. Cada uno tenemos nuestros objetivos, nuestras metas, como te decía, y cada uno tenemos nuestro yo puedo. Ese trabajo lo tiene que hacer cada uno de los lectores si quiere culminar con el libro. No es solamente leer, es leerlo, asimilarlo y trabajarlo. Pero sí es verdad que la idea global y la idea general es transmitir a la gente el poder del yo puedo. El hecho de que si quieres algo, no basta solo con desearlo, no basta solo con intentarlo, tienes que levantarte y tomar la iniciativa y actuar. La palabra acción para mí es muy importante. De nada nos sirve decir ojalá, si Dios quiere. No, hay que tomar la iniciativa y decir yo puedo, pero además con dos pares, yo puedo, y tirar para adelante con lo que te venga, pero con el yo puedo por delante, con la autoestima, con el amor a nosotros mismos. Eso es muy importante. ¿Crees en la suerte entonces? No, para nada. No creo en la suerte y no creo en las casualidades. Yo tampoco. Siento que, aunque parezca un poco así, todos son en nuestra vida piezas de un puzzle que llega un momento en el que van encajando. No existen casualidades, no lo creo, creo que son señales que te va poniendo la vida, que te van surgiendo en el camino, y me voy a atrever a decirlo, creo en el poder del universo. Creo que cuando tú te alías con el universo se alía contigo. Evidentemente, además, yo creo que eso lo podemos hacer, esa prueba la podemos hacer incluso mañana mismo, cuando te levantes a las 8. Cualquiera puede hacerlo. Sal sonriendo, no te tomes los problemas con... enfócalo de otra manera diferente, abre puertas que muchas veces parecen que son que no una puedes abrir. Mentalidad positiva, claro, al 100%. Levantarte por la mañana y tener una actitud positiva te condiciona al 121% a que todo te salga bien ese día. Si pruebas y empiezas con mal pie el día, de mal humor, con un disgusto, con una discusión, y tú no tomas conciencia y quieres cambiar eso, vas a tener un día perro. Además, Ana, la felicidad es algo tan efímero que como no la trabajemos todos los días, se nos escapa diariamente, la perdemos rápidamente. ¿No? Y además está en otro de estos textos que se llama El Dios de las pequeñas cosas, que no sabemos disfrutar de los pequeños momentos, vamos tan corriendo, tan deprisa, tenemos una idea de la felicidad tan abstracta y a la vez tan egoísta, en el sentido de la felicidad es un pedazo de crucero. No, hombre, es una puesta de sol como la que yo vi ayer aquí en el Paseo Marítimo de Sanlúcar, que fue espectacular. La felicidad es lo que tú quieres que sea tu felicidad. Es una cañita al sol. Esos pequeños momentos son los que tenemos que retener y quedarnos con ellos, y que formen parte de nuestra vida, que formen parte de nuestra memoria, de nuestro recuerdo. Afianzar esos pequeños detalles, esos pequeños momentos que van formando día a día nuestro carácter, nuestra actitud y, en definitiva, el hecho de que seamos un poquito más felices. Que es importante compaginar el trabajo
con los problemas de una sociedad, incluso con la cultura y la literatura. Es algo que parecía que estaba muy separado, pero que no, que está muy unido, y que la empresa del siglo XXI es algo que ya comentamos en su momento, debe de tenerlo como premisa, ¿verdad? Sí, bueno, en unos principios una empresa pequeña que nace debe ir forjando unos pilares básicos en donde esa parte se va introduciendo poco a poco, en donde la responsabilidad social corporativa es un valor añadido a tu know-how, a tu manera de hacer las cosas empresarialmente hablando. Por lo tanto, si bien digo, al principio es difícil ir introduciendo esa realidad y esa necesidad, a medida que va creciendo una empresa, eso se convierte en un complemento muy necesario. ¿Qué pasa? Que me gusta tanto, que sacia tanto, me libera de tanta presión, de estrés, de tomar decisiones prácticas diarias, esa parte de responsabilidad corporativa que tuvimos que regularla de una manera práctica, aplicando también procedimientos empresariales y creando la Fundación Belcom, en donde sí podemos encauzar todo ese potencial que este gerente de esta compañía, de estas compañías que son varias empresas ya, del grupo Belcom, ha decidido hacer, ¿no? Poner la Fundación Belcom como un elemento comparativo que nos diferencia de la competencia, y teniendo la ciudad de San Lucas de Barrameda en múltiples aspectos, beneficio de esa acción real. Hay, Manolo, una premisa en tu vida, que es el trabajo y el esfuerzo diario. ¿Cómo ha crecido en estos últimos años no solo Belcom, sino tú personalmente? Yo personalmente me siento muy desarrollado, pero en lo profesional y en lo personal, porque al final es mi complemento de vida. Yo no tengo otro modo de entender la vida que el esfuerzo y el trabajo, inculcado quizás por una familia de trabajadores humildes, desde que somos todos prácticamente albañiles. Y bueno, y esa familia me metió en el sector, en mi sector, en el sector de la construcción desde muy pequeño. Hoy sería impensable poder hacerlo, pero bueno, yo estoy poniendo ladrillo desde los 8 años, por lo tanto, y sé ponerlo, gracias a un padre que tuvo esa necesidad y esa visión de enseñarme una carrera in situ. Es decir, yo tengo que decirlo, lo digo siempre, no tengo una carrera universitaria, no tengo un título, no soy titulado, pero sí tengo una carrera de la vida profesional aplicada, picando hormigón, poniendo ladrillo, interpretando planos. Tener un maestro como tu padre al lado, que te enseña muy joven que para vivir hay que tener una entrega plena al esfuerzo para obtener la recompensa. Recompensa no son tesoros que vas guardando, ni propiedades, ni nada de eso. Recompensa hoy es simplemente poder vivir, generar empleo y tener una meta más cada día. El mundo empresarial cambia, hay múltiples factores que lo afectan, crisis locales, nacionales, internacionales. No sé qué va a pasar mañana, es vivir navegando, se lo digo siempre a mi gente. Por lo tanto, la cultura del esfuerzo ha sido durante mi vida el motor y la única gasolina de poder seguir día a día trabajando. Lo transmito a mi gente, lo transmito a quien me acompaña. Ellos lo absorben bien, ellos me ven, levantarme el primero y acostarme el último. Y quizás eso sea hoy, y se lo digo a quien me pregunta, voy a conferencias, le doy charlas a los jóvenes en universidades, en institutos, en donde le hablo de eso, de esfuerzo, de actitud frente a la vida y de brotes verdes reales. Sí, hay premios siempre que hay un esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay premio. Pero la madurez es un grado, ¿verdad? Y la experiencia es un grado. Yo creo que la gente que sale joven ya no solo a los estudios, sino a la vida laboral, necesita ese recorrido, ¿verdad, Manolo? Para poder entender las cosas. Por supuesto, yo entiendo que el escenario es distinto. Mis tiempos de 20 años no son los tiempos de hoy. La evolución de la sociedad, la propia velocidad en la que nos estamos sometidos a través de las redes, comunicaciones, teléfonos móviles, todo es de hoy para allá, no permite que ese cocido sea calento, que esa formación sea apropiada y que esos valores, esos conceptos se vayan absorbiendo poco a poco, sino que hoy se exige muchísimo y ya, para mañana, ¿no?
Eso es muy difícil. Lo que sí intento decirle a los chavales, que hay chavales o a las personas que me quieren entender o gente que me tienen como referencia de éxito, bueno, a mí me da vergüenza decirlo, pero bueno, referencia de éxito es por lo menos decirles que desde cero se puede llegar hasta aquí y que el cielo es infinito, o sea que no hay límites en el crecimiento, sobre todo porque hoy en el mundo empresarial, si te quedas dormido, tu competencia te adelanta y al final quedas atrás. Por lo tanto, te obliga a estar muy al día en tecnología, muy al día en formación, muy al día a tener a las mejores personas muy formadas, una formación real, dirigida específicamente a cada área de la empresa o de las empresas. Es nuestra manera de entender las cosas. Realmente es una institución única, a muchos niveles, única porque es una empresa, es mucho más que una empresa, es una tradición que lleva 5 generaciones, está en la misma familia. Nosotros decimos, se dice, es más González que nunca, ahora mismo actualmente, puesto que el 97% de las acciones de la empresa actualmente pertenecen a miembros, a herederos, digamos, a descendientes del fundador, de Manuel María González Ángel. Entonces, realmente en la historia de González Vía siempre ha habido una parte importante que ha sido ajena o externa de la familia y ahora no, ¿no? O sea, quiero decir que realmente es un caso muy particular y quizá por ese carácter familiar es una empresa muy peculiar en el sentido del cuidado y del mimo que tiene con su historia, con su propia historia, ¿no? Otras empresas quizá con otros criterios, con otros no atiendan tanto a ese aspecto, pero eso es lo que facilitó el hecho de que había personas que se estaban dedicando al archivo histórico, montar el archivo histórico como tal, dentro de una empresa, cosa que siempre sorprende mucho. Yo al principio cuando la gente iba por ahí y tal y decía, no, pues yo trabajo en el archivo de una bodega. Bueno, pero ¿qué documentación puede tener una bodega? Bueno, hablando sobre todo fuera de Jerez y fuera de nuestro entorno, ¿no? Bueno, claro, estamos hablando de una bodega en Jerez, estamos hablando de una actividad económica que ha conformado lo que es la ciudad y el marco y Sanlúcar y el puerto. Efectivamente, esa actividad económica ha llegado a conformar la ciudad, ¿no? Y además una actividad económica que yo creo que todavía en pleno siglo XXI no nos hacemos verdaderamente una visión de lo que podía ser el Jerez, o mejor dicho, el marco del Jerez bodeguero y vinatero del siglo XIX. Se me viene siempre a la cabeza las palabras de José Manuel Prieto cuando decía que Jerez era una ciudad bodega. O sea, llegaba a albergar botas de vino incluso en la plaza de toros. O sea, cualquier local servía para... Pues toda esa documentación, que evidentemente mucha se habrá perdido, pero otra gran está salvaguardada en los archivos, por ejemplo, de González Vía. Y eso es un tesoro único, Jesús. Sí, efectivamente. Yo creo que esa actividad económica que conforma la ciudad, el tiempo hace que nos olvidemos y que no permanezca. Hay muchas cosas que permanecen y otras que no. Entonces, evidentemente, está, ahora que has mencionado a Ladro, está lo que son los edificios, está digamos la arquitectura, lo que queda a nivel material, pero también está la documentación. La documentación en su más extensa acepción, ¿no? O sea, estamos hablando de fotografías, estamos hablando de etiquetas, estamos hablando de elementos publicitarios y también estamos hablando de las cuentas, ¿no? Y de los inventarios, de todo tipo de documentación. Y de la política, y de la efeméride, y del estado social. Verdaderamente es todo, guarda todo, porque era un pulmón comercial del Jerez del XIX. Exactamente. Y Jesús, para dejar bien especificado exactamente qué es un archivo. Bueno, un archivo, la palabra archivo tiene una doble acepción. Una es el edificio o el sitio, el lugar donde se alberga el fondo documental, y también, también es la institución, ¿no? La institución, y incluso también podríamos hablar del conjunto de documentación, de documentos, ¿no? Es el archivo.
Realmente el archivo, uno de los aspectos fundamentales que tiene es la atención al principio de orden natural. ¿Y eso qué significa? Significa que el archivo se crea solo, a pesar de que tiene que tener ayuda, que tiene que tener alguien que organice y que ordene y tal, pero realmente las funciones habituales de cualquier institución, y estamos hablando en este caso evidentemente de una empresa privada, pero estamos hablando de un ayuntamiento, estamos hablando de un colegio, de un instituto, de cualquier institución, de una ONG, de la Cruz Roja, de cualquier institución que genera documentación y que sigue generando documentación. Ahora ya prácticamente casi toda la documentación que se genera es documentación electrónica, evidentemente, ¿no? Pero sigue generando esa documentación. Entonces, esa documentación, en gran parte de esa documentación, se hace de manera seriada. O sea, hay la correspondencia, hay una serie de correspondencia que empieza cuando empieza la actividad, en este caso de una empresa, y que no termina hasta que no termina la empresa. O sea, que esa serie, digamos, de correspondencia es una serie que actualmente no se ha cerrado, sigue funcionando. Entonces, realmente ese orden natural y esa organización es lo que constituye el archivo, ¿no? Realmente es... ¿Y para qué sirve un archivo? Bueno, un archivo realmente sirve para saber qué es lo que ha pasado, para saber, en este caso, por ejemplo, era muy importante para el transcurso del negocio, saber a cada cliente qué vino se le había vendido, a qué precio, con qué combinación. Eso era fundamental saberlo, por lo tanto los libros, digamos, del cuarto de muestra eran sagrados, ¿no? Es muy importante tener un inventario, saber cada martillo que se tiene por parte de la empresa y la valoración que tiene cada elemento de la empresa, ¿no? Eso para el funcionamiento normal de la empresa es fundamental, pero también como salvaguarda de derechos. Quiero decir, evidentemente tenemos una serie de derechos y los documentos son los que nos defienden y los que nos digamos, apoyan en esos derechos. Evidentemente, otra de las funciones ya última de esa documentación, ya que empieza a ser histórica, es precisamente conocer la historia de dónde venimos, qué hemos hecho, cuál es la historia de esa institución, ¿no? En este tercer mini bloque hablaremos con Gabriel Raya, representante de comunicación de las bodegas Yuste, y terminaremos con José Manuel Aladro Prieto, que es doctor en arquitectura y que estuvo con nosotros hablando de su trabajo, ¿no?, sobre la arquitectura y sobre la historia y sobre el patrimonio bodeguero tan importante en el marco de Jerez. Tus quehaceres diarios, Gabriel, ¿cómo surge ese enamoramiento, ese romance entre el vino y en sí tus quehaceres y tu vida? Pues mira, pues surge desde el mismo día de mi nacimiento, ¿no? Desde el mismo día de mi nacimiento. Mi nacimiento fue... Yo nací el 18 de septiembre de 1975, en plena vendimia. Hace 40 años, pues la vendimia era mucho más tardía que ahora, ¿no? Ahora a finales de septiembre, pues prácticamente está todo vendimiado, ¿no? Entonces se vendimiaba más tarde, era otro clima. Es cierto que el clima ha influido bastante, las tendencias y demás, lo que todos sabemos, ¿no? Pero desde el mismo día de mi nacimiento estoy vinculado al vino, entre otras cosas porque mi padre en aquel entonces era director de Barbadillo. Barbadillo era una gran bodega, pero era una bodega mucho más pequeña de la dimensión que tiene a día de hoy, y prácticamente entre dos personas, entre él y el que fue mi padrino en vida, que era Toto Barbadillo, pues se encargaban de la gestión diaria de la bodega, ¿no?, de la comercialización, en fin, de prácticamente las tareas más importantes, ¿no? Entonces, ese día, el 18 de septiembre de 75, coincide con el nacimiento del Castillo de San Diego. Por eso son las 4, o sea, se celebró el año pasado las 4 décadas o el 40 aniversario del castillo, ¿no? Entonces, ya te digo, desde el mismo día de mi nacimiento, que coincide con la selección, cuando mi padre marca en la bodega la tinaja con la que posteriormente se hace el primer castillo de San Diego, que proviene de la cosecha de 75, pues llevo toda la vida vinculado al mundo del vino. Recuerdo muchos fines de semana durante el periodo escolar,
pues que mi padre, por deformación profesional, los pasaba metido en la bodega, y a mí me dejaba a lo mejor una caña, una venencia, me ponía al lado de un grifo y me decía, espera, vete aquí un momento, y venía a lo mejor a las 3 horas, ¿no? Y me dejaba allí en la bodega, es decir, que de siempre, mi vinculación con el vino es de siempre. Cuando has comentado ese año 75, ¿no? Que bueno, naces quizás ya con algo más edad, en los años 80, a mí también me ha venido yo soy del 80, y me viene aquella década, esas vendimias interminables, ¿verdad?, de verano, ese olor a mosto en las calles, los camiones, las recuas cargadas con el fruto de la vid. Son recuerdos que yo tengo grabados a fuego en la memoria. Imagino que somos prácticamente de la misma tanda. Sí, sí. Lo verás igual, ¿verdad? Eso es una lástima porque se ve, ahí sí que notamos, los que venimos de esa generación, que en época de vendimia ibas por la calle y las calles olían a mosto, olían a vino, olían a vendimia, ese suelo que andabas por determinadas calles donde había bodega y te quedabas pegado en el suelo. Eso desgraciadamente prácticamente se ha perdido, pero no se ha perdido porque se haya dejado de hacer vino, sino porque el número de bodegas ha disminuido considerablemente, ¿no? ¿Y tanto? Hemos perdido muchísimas bodegas. Bueno, yo recuerdo, y tú también recordarás, por ejemplo, a Pérez Mejía. Hombre, claro. Y recordarás a Manuel García Monge. Bueno, los García Monge, yo era pequeñito, ¿no? Pero bueno, los García Monge era prácticamente la primera bodega de la ciudad, ¿no? Sí, además tenían las bodegas en la Plaza Victoria. Claro, de Manzanilla Pipiola, tenían grandes marcas que se quedaron. Que como otras tantas bodegas, desgraciadamente, porque en Jerez, en el puerto, bueno, lo del puerto ya es un drama. La situación que vive el puerto de Santa María es auténticamente dramática, porque recientemente hablaba con una persona infinitamente más entendida de vinos que yo, y me comentaba que a día de hoy solo había una bodega del puerto de Santa María que tuviera viña, ¿no? Entonces tú dices, Dios mío, el puerto, que es ciudad, es tierra de vino, ellos se han anunciado tradicionalmente como tierra de vino, y a día de hoy pues quedan muy pocos. Bueno, y ya no solo, bueno, ya hablando del puerto, ya no solo como tierra de vinos, o sea, era el segundo núcleo más exportador de vinos de España prácticamente, estaba Jerez de la Frontera, y durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX fue la segunda ciudad más importante a la hora de exportar. Eso es una lástima, y además va unido a la desaparición de auténticas joyas como eran los cascos bodegueros, que muchísimos han perdido. Sí, bueno. ¿No? En todas las ciudades del marco, porque aquí en Sanlúcar hemos tenido nuestros dramas, pero bueno, yo vivo en Jerez de la Frontera desde hace casi 10 años, y lo de Jerez es similar a lo de Sanlúcar o peor. Es decir, tenemos un montón de cascos de bodega hoy convertidos en pisos, y bueno, eso es señal de lo que ha bajado la industria, ¿no? Claro. Una industria que por lo que sabemos y por lo que estamos metidos un poco en este mundo, vuelve a resurgir. La gente vuelve a acercarse a los sherry, a los generosos, a los vinos selectos, y ahí tenemos que estar, ¿no? Tenemos que estar como ciudad vinatera clásica de nuestra España para seguir avanzando y seguir... Lo de Sanlúcar es obligado, es decir, dentro del marco de Jerez sabemos que hay muchas poblaciones que producen vinos de Jerez, pero Manzanilla solo hay en Sanlúcar de Barrameda, es decir, lo de Sanlúcar es obligado, tenemos vinos que son auténticos tesoros. Desgraciadamente nunca hemos sabido defender en precio, y hay que hablar de precio porque tenemos que decir las cosas como son, nunca hemos sabido defender en precio lo que realmente deberían de valer nuestros vinos. Porque vinos que requieren un inmovilizado que en cualquier otra zona vinatera del mundo no entenderían, porque tener un inmovilizado y tener unos vinos como mínimo en crianza 3 años para después venderlos, desgraciadamente, a los precios que vemos algunos finos, algunas manzanillas, pues es triste, ¿no? Eso es una realidad. Hay muchas bodegas concienciadas en que eso es algo que hay que cambiar, que hay que apostar evidentemente por la calidad y que tenemos que defender nuestros productos, sacando también al mercado, incorporando esos vinos viejos que tenemos en las bodegas, que son tesoros. Eso voy ahora, perdón, sí. No, que va, Rafa. No, lo que ibas hablando y yo iba pensando, porque siempre he tenido ganas de preguntarte esto en alguna que otra ocasión, y es que Sanlúcar evidentemente es una ciudad manzanillera por excelencia, ¿no? Desde 1785 que se descubre por primera vez esa palabra manzanilla, ¿no? Pero aparte de la manzanilla, que está muy bien, tenemos también, ¿no crees o no piensas a tu parecer que tenemos que acercarnos también a esos otros tipos de vino, a los palos cortados, a los amontillajos viejos, a los olorosos? O sea, ampliar más quizás el abanico de los jereces. Es que realmente los tenemos, es decir, no tenemos que ampliar nada porque ya los tenemos. Lo que tenemos que hacer es que
Y bueno, y dentro de y en el mundo la mayoría sabe que tenemos estos vinos. ¿Qué ocurre? Pues que no todas las bodegas los han comercializado, pero están ahí. En la bodega en la que trabajo, Paco tiene auténticos tesoros de vino, tiene amontillados datados en el siglo XVIII, es decir, son vinos únicos. Recientemente Barbadillo, ¿no? que es una bodega con la que estoy vinculado desde que nací, ha puesto en el mercado un amontillado a lo que yo considero que debería de valer, porque un vino con más de 100 años, ¿qué precio tiene? Una solera de 1891, ¿no? Sí, es del siglo X, vamos, sí, del año de finales, nacimiento de Manuel Barbadillo, ¿no? De De su finales del hijo siglo Antonio XIX. Barbadillo le dedica Y además yo estoy seguro de que en Barbadillo, porque además me consta, hay vinos mucho más viejos, es decir, claro. ese ni de lejos será el vino más viejo que tenga Barbadillo, pero bueno, yo creo que ese es el camino, evidentemente. No, ojalá pudiésemos vender todos los vinos a 10.000 euros, pero no es posible, y además eso también tendría una contrapartida, y es que si todos los vinos valieran eso, al final aquí vamos a beber nosotros. Claro, no, es decir, evidentemente. pero bueno, yo creo que el camino de apostar por la calidad es algo irrenunciable, y todas las bodegas debemos de defenderlo. Esas inquietudes que tuviste, sí es verdad que guardas una relación importante, o quizás un cariño importante le has guardado siempre al patrimonio bodeguero de este marco del Jerez, entre el triángulo del Jerez superior, ¿no? Jerez de la Frontera, Sanlúcar y el puerto de Santa María. ¿Cómo comienza, cómo te acercas a ese patrimonio, el que ya está destruido y el que sigue todavía en pie? A mí me interesaba ya desde estudiante, empezamos a trabajar, me interesaba la historia de Jerez como ciudad. Dentro de esa historia del urbanismo jerezano, cuando empezamos a trabajar, pues los bodegueros tenían un protagonismo especial, ¿no? Y llega un momento en que termino la carrera, entro en la escuela como investigador, en la Escuela de Arquitectura, y tengo que presentar un tema de investigación. Y entiendo que en ese momento pues, ese tema de investigación va a ser la arquitectura bodeguera. Arranco el tema y realmente es a medida que empiezo a investigar sobre arquitectura bodeguera cuando me doy cuenta que realmente todo el patrimonio bodeguero, especialmente en Jerez, que es donde yo vivo, formaba parte de nuestro día a día, de nuestra rutina más cotidiana, ¿no? Empiezo a conocer que el colegio donde yo había estudiado yo no lo sabía, era un antiguo conjunto de bodegueros desmantelado. En el supermercado donde adquiría mi madre los productos era una antigua bodega. E incluso me empiezo a dar cuenta que estábamos completamente rodeados de bodegas que no veíamos. Era tan asumido que tenemos en el paisaje jerezano que están las bodegas allí, que algunas casi ya no las vemos, ¿no? Que pasan desapercibidas, ¿no? Y a partir de ahí pues entiendo que el tema de investigación, sin tenerlo demasiado claro, había elegido, pues era no solo necesario, sino que era casi justo, ¿no? De una devolución. Y fundamental, claro. Sí, porque además era justo devolver hacia la ciudad, devolver a la sociedad jerezana parte de ese conocimiento de algo que teníamos tan próximo, ¿no? Y además dices algo muy interesante porque de pequeño sales a la calle y ves aquellos inmensos cascos de bodegas abandonados y colmados por esa vegetación silvestre que colgaba, y todos tenemos esa imagen hasta que desaparece, y cuando desaparece parece que queda un hueco, evidentemente queda el hueco de no estar la construcción, pero también queda un hueco dentro de nosotros de decir, ostras, aquí no está esta gran bodega que yo he visto desde pequeño y tal, y siempre, a mí por ejemplo se me queda marcado muchas calles de Sanlúcar que han desaparecido su fisonomía antigua, y te acostumbras verdaderamente a ver esos cascos y esas grandes construcciones que cuando no están también te causa una sensación extraña, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo una manzana bodeguera que había muy interesante, después he sabido que era muy interesante, ¿no? Pero que había cerca de la estación de trenes y del camino de mi casa a la estación de trenes, pues era como el hito. Yo hacía un camino recto hasta llegar a la bodega y al llegar a la bodega torcía a la izquierda, ¿no? Y cuando empieza a desmantelarse esa manzana y a construirse en bloques de vivienda en su sitio, es cierto que el paisaje urbano cambiaba muy radicalmente, ¿no? Aquella referencia en mi camino entre la casa y la estación se modificaba a medida que iban sustituyendo las bodegas, ¿no? Y esa calle que estás hablando, que será, me imagino, que la zona de la calle de Amor de Dios donde estaban las antiguas bodegas de Diez Méritos y de Fuentes Parrillas, y son manzanas y manzanas completas de bodegas que a lo mejor están en desuso. Yo siempre he dicho que si ahí tú pones unos faroles de gas y pones un carro de araña, estás en el siglo XIX.
Sí, la zona de Valle Sequillo, de es Monnueva y increíble, Sequillo, guarda sí, un aspecto y un... desde luego, sí, porque se conservan todavía, a pesar de que yo creo que con vino probablemente no hay ninguna, se conservan muchísimas bodegas en aquella zona, ¿no? Y como además es un callejero trazado en el siglo XIX, que se mantiene como tal callejero casi intacto, es cierto que tiene todavía un ambiente aquello a XIX bastante potente. ¿Qué te atrae exactamente de ese tipo de construcción, José? ¿De la arquitectura bodeguera? Sí, por ejemplo. Hombre, a mí de la arquitectura bodeguera el tema que más me interesa es cómo a través de la arquitectura bodeguera se transformó y se construyó la ciudad. Que esa es tu gran tesis. Que esa es fundamentalmente y de la que mi, vamos a hablar tesis. también un poquito. O sea, yo empiezo estudiando arquitectura bodeguera por interés sobre el propio edificio, que es lo primero que me atrae, pero a medida que voy investigando sobre los edificios me di cuenta que realmente el tema de investigación es cómo con la arquitectura bodeguera se transformaron las ciudades, fundamentalmente las tres ciudades principales del marco, ¿no? Jerez, El Puerto y Sanlúcar, pero muy especialmente Jerez, ¿no? Y cómo a través de esa arquitectura se modificó la ciudad antigua y se construyó la nueva prácticamente en base exclusivamente a las bodegas, ¿no? Es un tema muy interesante. Yo doy fe, he estado en varias ponencias tuyas en Jerez hablando de una frase que yo ya he hecho mía y que la he utilizado y que te he nombrado muchas veces, porque me hizo mucha gracia lo de Jerez, una ciudad bodega, sí. Porque verdaderamente, bueno, ya no solo Jerez, incluso Sanlúcar, el puerto de Santa María, yo me imagino esos tres núcleos urbanos en 1860 o en 1870, que fue cuando tuvo ese empuje quizás más fuerte de construcción bodeguera, y verdaderamente eran ciudades adosadas a la industria del vino. Sí, ese término lo creamos en un momento de la investigación cuando intentábamos definir en qué se había convertido la ciudad, ¿no? Y es un término que surge por asimilación al término clásico de ciudad-convento. Los historiadores denominaron ciudad-convento a la situación en la que llegan las ciudades españolas en el siglo XVII, XVIII, en el que toda la arquitectura conventual, la arquitectura religiosa y toda la simbología religiosa son los auténticos protagonistas del espacio urbano, ¿no? Entonces se habla de ciudades-convento. La gran ciudad-convento del sur de España fue Sevilla, ¿no? Pero Jerez también era una ciudad-convento muy importante, era la segunda en mayor número de espacios conventuales del reino de Sevilla. La primera era la propia Sevilla. La llegada de la arquitectura bodeguera, la llegada masiva, siempre hubo, ¿no? Pero la llegada masiva de la arquitectura bodeguera en el siglo XIX corre en paralelo al desmantelamiento de esa ciudad-convento. Pero porque tendrá que ver mucho, imagino, que las desamortizaciones en el siglo XIX, claro, ¿no? Claro, evidentemente. Es un punto de inflexión en el que se cruzan dos circunstancias que en principio son completamente ajenas, pero se cruzan en torno al año 1835-36, se cruzan. Por un lado, el negocio del vino, que desde mediados del 18 está creciendo. En 1834 se libera la posibilidad de almacenar vino, que ya se hacía, pero en ese momento se hace oficial. Y al hacerlo oficial, pues ya da carta blanca que el negocio, que era ya muy fructífero, ya termine de tirar para arriba. Pero eso coincide con que en 1835, con los decretos desamortizadores, se produce la gran desamortización eclesiástica, ¿no? Entonces salen a la venta un montón de terrenos en el mejor sitio de las ciudades, algunos de ellos estructuras conventuales y otros propiedades de aquellos conventos, ¿no? Entonces, un negocio que está en un momento extraordinario de crecimiento, se encuentra que salen a la venta un gran número de solares en un buen sitio y a buen precio, ¿no? Con lo cual se junta el hambre con las ganas de comer, y es a partir de esa fecha cuando ya tira para arriba con una fuerza extraordinaria que dura pues hasta los años 60. Bueno, y estos fueron los primeros 8 amigos, 8 invitados que estuvieron en esta segunda temporada de Café de Levante. Nosotros volvemos para este segundo especial, segunda temporada, con otra magnífica remesa de amigos e invitados, y seguiremos recordando buenas imágenes. Muy buenas noches a todos y feliz verano.